Hola, hola, mis adorados seriéfilos turcos. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo aquí, listos y ansiosos por embarcarnos en otra apasionante travesía a través de los intrincados y cautivadores mundos que nos regalan las series de Turquía. Soy y mi corazón late con la misma emoción que el de ustedes al compartir esta pasión por las historias que nos hacen vibrar. Hoy preparémonos para explorar un tema que estoy absolutamente convencida, los dejará sin aliento con los ojos fijos en la pantalla y el corazón latiendo a un ritmo desenfrenado. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en esas narrativas donde el amor se entrelaza con el escándalo de forma inextricable, donde los secretos más oscuros se desvelan y las pasiones más desbordadas se convierten en el epicentro de todo. Si son amantes del drama en su máxima expresión, de los giros inesperados que desafían la lógica y de los romances prohibidos que encienden la chispa de la rebeldía, entonces este es su vídeo, su refugio, su lugar de encuentro. Pero antes de que nos dejemos arrastrar por este torbellino de emociones y giros argumentales, permítanme recordarles la importancia de unirse a nuestra comunidad seriéfila. No olviden suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras aventuras televisivas. Activen esa campanita mágica para que YouTube les avise de cada nuevo vídeo, y por supuesto, regálenme ese me gusta, que siempre nos impulsa con una oleada de energía positiva. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. ¿Están preparados para sumergirse en el drama? Pues agárrense fuerte, que el viaje está a punto de comenzar. Prepárense porque hoy vamos a levantar el velo y desenmascarar los secretos más profundos y mejor guardados de algunas de las series turcas más apasionantes, esas producciones que nos han hecho suspirar con anhelo, gritarle a la pantalla con frustración, e incluso, derramar alguna que otra lágrima de emoción y de sazón. Iniciaremos nuestro recorrido con una serie que, sin duda alguna, dejó una marca imborrable en los corazones de muchos espectadores alrededor del mundo, una historia donde el amor se alza majestuoso por encima de las barreras sociales, aunque no sin antes atravesar un huracán de rumores maliciosos, habladurías insidiosas y prejuicios arraigados. Me refiero, por supuesto, a la icónica Kara Sevda, o Amor Eterno, como la conocemos en el mundo hispanohablante. Esta serie, protagonizada por los talentosísimos Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es una verdadera joya del drama romántico. Nos sumerge en la historia de Kemal, un joven ingeniero de extracción humilde, y Nihan, una artista perteneciente a la élite de la sociedad, cuyo amor prohibido se ve violentamente truncado por las ambiciones despiadadas de sus respectivas familias y las maquinaciones oscuras de aquellos que ostentan el poder. El escándalo, en este caso, no se manifiesta como una infidelidad flagrante o un secreto inconfesable, sino más bien como la enorme brecha de las clases sociales que parece imposible de sortear. Pero Kara Sevda trasciende la simple representación de esta diferencia, es una profunda exploración de la lealtad inquebrantable, del sacrificio supremo y de los límites que estamos dispuestos a desafiar por la persona que amamos con toda nuestra alma. La química electrizante entre Burak y Neslihan es tan palpable que el espectador se engancha desde el primer minuto, y la trama, meticulosamente tejida y repleta de giros inesperados, nos mantiene al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Un dato curioso y relevante es que esta serie fue galardonada con el prestigioso premio Emmy Internacional como mejor telenovela, un hito histórico para la televisión turca que la catapultó a la fama mundial. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar su tema musical, una melodía que cala hondo en el alma y que resulta absolutamente inolvidable. Si aún no han tenido el privilegio de disfrutar de esta obra maestra, les imploro que corran a buscarla, porque les garantizo que no se arrepentirán ni un solo segundo. Pero no podemos detenernos aquí, porque el escándalo, como bien sabemos, nunca descansa en el universo de las series turcas. Ahora, vamos a explorar una serie que nos presenta un romance tan explosivo como peligroso, una narrativa donde el odio y el amor se entrelazan de una manera enfermiza y obsesiva. Estoy hablando de la aclamada Erkay, una producción que nos transporta a la fascinante ciudad de Mardin y que nos introduce en la vida de Miran y Reyyan, dos almas profundamente marcadas por los errores del pasado, dos familias enfrentadas por viejas rencillas que se transmiten de generación en generación, y un amor que florece en medio del caos y la desesperación. Protagonizada por los talentosos Aknaknzu y Ebru Şahin, esta serie nos muestra cómo un deseo de venganza arraigado en lo más profundo del ser puede transformarse en un sentimiento mucho más profundo, intenso y complejo, aunque no sin antes generar una serie interminable de escándalos, malentendidos dolorosos y traiciones que dejan heridas imborrables. Desde el primer instante somos conscientes de que Miran se acerca a Reyyan con una agenda oculta, un plan cuidadosamente elaborado para vengarse de su familia, pero el destino,
o mejor dicho, el amor, tiene otros planes para él, unos planes que desafían todas sus expectativas y que lo obligan a replantearse todas sus convicciones. Lo que inicialmente se concibe como una estrategia fría y calculadora se transforma en una obsesión que lo consume por completo, desencadenando una serie de situaciones que desatarán la ira de las familias enfrentadas y que pondrán a prueba el amor entre Miran y Reggian una y otra vez, llevándolos al límite de sus fuerzas y de su cordura. En Erkai, los secretos familiares, las mentiras perpetuadas a lo largo del tiempo y las traiciones que se clavan como puñales son moneda corriente. Cada capítulo nos deja con la incertidumbre de qué va a suceder en el próximo episodio, y el ambiente místico, la atmósfera cargada de simbolismo y las locaciones de ensueño le otorgan a la serie un toque mágico y especial. Un dato curioso es que esta serie está inspirada en una novela turca del mismo nombre, un libro que, por cierto, goza de una inmensa popularidad en Turquía. Así que si les gustan los romances intensos, los dramas familiares que les harán derramar lágrimas y las historias que los mantendrán al borde del asiento, Erkai es una opción inmejorable. Cambiando ligeramente el tono, pero sin renunciar al nivel de escándalo, nos adentraremos ahora en una serie que nos muestra que a veces el amor puede convertirse en un juego peligroso, sobre todo cuando las apariencias engañan y los corazones están profundamente rotos. Nos referimos a la encantadora Alkuu, o Reina de Corazones, una serie que nos transporta a la fascinante Turquía de principios del siglo XX. Esta es una historia que ha sido adaptada en numerosas ocasiones, pero la versión que protagonizan los carismáticos Burak Özçivit y Fariye Evcen es, sin duda alguna, una verdadera joya que destaca por su elegancia y su encanto. Aquí conocemos a Feride, una joven huérfana que es enviada a vivir con su tía, donde inevitablemente conocerá a su primo Kamran. Lo que comienza como una amistad inocente de la infancia se transforma en un amor apasionado, pero a su vez, plagado de obstáculos dolorosos y malentendidos que ponen a prueba la fortaleza de sus sentimientos. El escándalo en esta serie no proviene tanto de acciones reprobables o de secretos inconfesables, sino de los rumores maliciosos que se levantan en torno a Feride y Kamran, de la presión social implacable que les exige un comportamiento determinado y de las expectativas familiares que amenazan con separar a esta pareja predestinada. La serie nos muestra cómo las apariencias pueden ser engañosas, cómo el amor puede ser reprimido por las convenciones sociales y cómo la búsqueda de la felicidad puede llevarnos por caminos totalmente inesperados. Además, la serie está bellamente ambientada, con vestuarios y locaciones que nos transportan de manera mágica a otra época, permitiéndonos sumergirnos por completo en su atmósfera cautivadora. Un dato curioso y conmovedor es que Burak Özçivit y Fariye Evcen se enamoraron perdidamente durante el rodaje de esta serie, y hoy en día conforman una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Si eso no es un final feliz digno de un cuento de hadas en la vida real, entonces no sé qué lo sea. Así que si son amantes de las historias de amor clásicas, pero con un toque de escándalo que les dará un giro inesperado, Alkuu es una opción perfecta que no pueden dejar pasar. Pero el escándalo no es exclusivo del pasado. Las series turcas contemporáneas también nos deleitan con momentos de intriga y polémica que nos dejan completamente boquiabiertos, incapaces de apartar la mirada de la pantalla. Y como prueba de ello, tenemos la adictiva Yasak Elma, o Fruto Prohibido, una serie que nos sumerge en el despiadado mundo de los negocios, el poder absoluto y las relaciones amorosas. Un mundo donde las apariencias lo son todo y los secretos se guardan bajo 7 llaves, amenazando con salir a la luz en el momento más inoportuno. En esta serie conocemos a dos hermanas, Zeynep y YLDZ, quienes, a pesar de ser muy diferentes entre sí, se ven envueltas en las intrigas y conspiraciones de los empresarios más poderosos de Estambul. Lo que inicialmente comienza como la búsqueda de una vida mejor se transforma en un juego peligroso, donde las traiciones, las conspiraciones y los romances prohibidos son el pan de cada día. Aquí el escándalo no es algo que se intente ocultar, sino más bien algo que se utiliza como arma para ascender socialmente o para vengarse de aquellos que nos han causado daño en el pasado. Las hermanas, interpretadas de forma magistral por las talentosas Seda y Sisebda Erginci, nos demuestran que la ambición desmedida puede convertirse en un motor muy poderoso, pero que también puede llevarnos a tomar decisiones cuestionables que dejarán huellas imborrables en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Esta serie es una montaña rusa de emociones que nos mantiene pegados a la pantalla capítulo tras capítulo, incapaces de predecir qué sucederá a continuación. Un dato curioso es que Yasak Elma ha sido un éxito rotundo en numerosos países alrededor del mundo, lo que demuestra que el drama y el escándalo, cuando se combinan de manera inteligente, son una fórmula infalible que nunca falla para captar la atención del público.
Si les gustan las series con personajes complejos y tramas intrincadas que los harán cuestionar todo, no pueden perderse la oportunidad de sumergirse en el fascinante universo de Yasha Kelma. Ahora, prepárense para un toque de drama familiar, porque vamos a explorar una serie que nos enseña que a veces, los secretos mejor guardados pueden desatar una tormenta de emociones que nadie puede controlar. Les hablo de Kuzgun o El Cuervo, una serie que nos cuenta la historia de Kuzgun, un joven que regresa a Estambul después de años de ausencia para vengarse de aquellos que arruinaron su vida. Protagonizada por los talentosos Bararduk y Burcu Biricik, esta serie nos muestra cómo la sed de venganza puede consumir a una persona, pero también cómo el amor puede convertirse en un refugio seguro en medio de la tempestad. El escándalo en Kuzgun radica en la verdad oculta tras la caída en desgracia de su familia, en los crímenes que cometieron aquellos que debían protegerlos y en las consecuencias devastadoras que esto tuvo para el protagonista. Kuzgun no solo busca justicia, sino también respuestas sobre su pasado, y esto lo llevará a enfrentarse a enemigos poderosos y a descubrir secretos que lo dejarán sin aliento, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. La serie está repleta de momentos de tensión y acción que nos mantendrán al borde del asiento, pero también nos muestra la fragilidad humana y la capacidad innata que tenemos de amar incluso en medio del caos y la desesperación. Un dato curioso es que Bararduk tuvo que transformar su aspecto físico para este papel, adoptando una imagen más ruda y seria que refleja a la perfección el tormento interno que atormenta a su personaje. Si les gustan las historias de venganza con un toque de romance y drama que les hará derramar lágrimas de emoción, Kuzgun es la serie ideal para ustedes. Y para cerrar esta maratón de escándalos, vamos a sumergirnos en una serie que nos demuestra cómo un simple error puede tener consecuencias devastadoras, cómo una mentira puede convertirse en una red que nos atrapa de manera implacable y cómo, a veces, el amor puede ser un juego muy peligroso, lleno de giros inesperados. Hablo de A Philly Ask, o Amor de Conveniencia, una comedia romántica que, aunque puede parecer ligera y desenfadada al principio, esconde un drama subyacente que nos hará reflexionar sobre las relaciones personales y las expectativas sociales. Protagonizada por los carismáticos Alar Ertuğrul y Burcu Özberk, esta serie nos cuenta la historia de Kerem y Ayse, quienes se ven obligados a fingir un compromiso con el objetivo de evitar que sus familias se entrometan en sus vidas y los presionen para tomar decisiones que no desean. Lo que comienza como una simple farsa pronto se transforma en algo mucho más real, pero también mucho más complejo, plagado de malentendidos y situaciones cómicas que nos harán reír a carcajadas y suspirar con anhelo. El escándalo en esta serie no es una infidelidad o un secreto de Estado, sino la mentira que deben sostener Kerem y Ayse, y las consecuencias que esto tiene en sus vidas y en las de las personas que los rodean. La serie es una combinación perfecta de humor, romance y drama que nos mantendrá enganchados hasta el final, con personajes carismáticos con los que nos identificaremos y una trama que nos hará reír y suspirar al mismo tiempo. Un dato curioso es que esta serie fue un éxito rotundo tanto en Turquía como en otros países, demostrando una vez más que el amor y el humor son una combinación irresistible que cautiva al público de todas las culturas. Si están buscando una serie que los haga reír a carcajadas y suspirar con anhelo al mismo tiempo, A Philly Ask es una opción ideal que no pueden dejar pasar. Y así, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de nuestro viaje a través del fascinante mundo del escándalo en las series turcas. Hoy hemos recorrido un intrincado laberinto de pasiones desbordadas, secretos oscuros y romances prohibidos que nos han demostrado que en el corazón de una buena historia, el drama siempre encuentra su lugar de forma natural. Hemos presenciado cómo el amor puede trascender las diferencias sociales en Karasevda, cómo la venganza puede transformarse en amor en Erkay, cómo el destino puede jugar con los corazones en Alkuğu, cómo la ambición desmedida puede convertirse en una trampa mortal en Yasha Kelma, cómo el pasado nos persigue de manera implacable en Kuzgun, y cómo una mentira puede transformarse en el amor más verdadero en A Philly Ask. Espero de todo corazón que este recorrido les haya gustado tanto como a mí, y que los haya dejado con ganas de seguir explorando el maravilloso universo de las series turcas. Ahora me encantaría escuchar sus comentarios. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Qué otros escándalos de las series turcas recuerdan que los hayan dejado sin aliento? No duden en dejar sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Y por supuesto, no olviden regalarme ese me gusta si disfrutaron del vídeo, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más romance y más series turcas.
Hasta la próxima, mis adorados seriéfilos.